La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Bienaventurado es todo aquel que recibe a Jesucristo en su corazón. Bienaventurado porque sus pecados son borrados y liberados de terribles condenaciones. Como dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el Espíritu de vida en Cristo nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Así comenzamos hoy en este programa. Quiero dirigirme especialmente a personas que se encuentran con su botella ahí en su mesa, con su botella de licor en sus manos, desesperados, no le hallan nada de sabor a la vida. Se sienten completamente espantados, afligidos. No sienten que pueden llegar a ser triunfadores. Se sienten derrotados, desanimados. Hablo con aquellas personas que están absorbiendo por la nariz el polvo blanco para ver si así mitigan un poco la angustia que tienen. Hablo con aquellos que están con un aguilet o un cuchillo para quererse quitar la vida, romperse las venas y quitarse la vida. La angustia que hay en su alma es la angustia de haber pecado contra el Dios Todopoderoso, el haberle dado la espalda al Dios vivo. Pero le tengo buena noticia, que si usted responde ciertamente al amor demostrado por Dios, a ese amor que Dios lo mostró enviando a Cristo Jesús, ese amor que Cristo mostró en la cruz del Calvario, ese amor que el Espíritu Santo ha mostrado también, resucitando a Cristo entre los muertos. Usted debe responder al amor demostrado por Dios como el primer paso necesario hacia el cambio duradero que Dios ofrece a través de las santas y gloriosas Escrituras. Fíjese lo que Dios dice en su palabra. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Toda persona que crea en Cristo Jesús y que reciba a Cristo por la fe en su propia vida, dice la palabra que esa persona recibirá autoridad de ser hechos especialmente hijos del Dios Santo, del Dios Omnipotente. Esto es la oferta, el regalo que Dios está colocando delante de usted. Que si usted se convierte ciertamente en un verdadero hijo, usted recibe el cambio sobrenatural dado por Dios. Piensen en las palabras que suelta Jesucristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí vemos el amor de Dios tan amplio para todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha recibido ciertamente y ni ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La situación ciertamente de la condenación es el rechazo del hombre hacia su Hijo amado. Por lo tanto, el Señor dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, entonces se pone en un dilema de condenación terrible. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Pero más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si aceptamos ciertamente a Jesús, Él pagó por nuestros pecados. Él cargó todas nuestras maldiciones sobre sí, las clavó en la cruz. ¿Qué debo de hacer entonces? Reconocer que Él me ama, reconocer que soy un vil pecador y debo de arrepentirme de mis pecados y debo de apartarme del pecado. Romanos 5:8 dice Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, que estando en una condición de enemistad contra Dios, siendo enemigo de Dios, Dios dio el paso a la reconciliación. Dios ha dado el paso más grande de enviar a Cristo Jesús al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De modo que si alguno se coloca en Cristo, nueva criatura pasa a ser. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, cuando el hombre viene a Jesús, todo su pasado negro y espantoso y asqueroso quedó hacia atrás y comienza una cuenta nueva, preciosa y gloriosa. Nos dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En la carta primera de Juan también se nos dice en el capítulo 4, en el verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces vemos a la luz de la palabra de Dios una gran compasión, una gran ternura de parte de Dios en el favor de aquellos angustiados, afligidos, desesperados. Por ejemplo, Cristo habla a través del profeta Isaías. Isaías es usado por Dios para hablarnos de esa grandeza preciosa, esa grandeza del amor y de la misericordia de Dios. Lo vemos a la luz de las Santas Escrituras, de que Dios ciertamente nos habla de que su amor es tan alto y sublime. Miremos lo que nos dice a través del profeta Isaías.
en el capítulo 53, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esto es el plan de Dios para los que se encuentran abatidos, desesperados. El plan de Dios para que cambie usted de una manera de Dios se centra en su Hijo Jesucristo. El cambio que vendrá a su propia vida se centra en las normas santas de Dios, en la norma de Dios que es la perfección. Dios es completamente santo y como es santo demanda santidad de aquellos que quieren participar de las bendiciones de el reino santo y perfecto y divino. Por lo tanto, dice la Biblia, habla a toda la congregación, diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Dios ciertamente demanda de nosotros que nos pongamos exclusivamente al servicio, a la alabanza, a darle toda la gloria y todo el honor al Dios santo y perfecto, porque Él se ha santificado en el favor de los suyos. Dice a través de Levíticos 11:44, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis, seréis santos porque yo soy santos. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Según Levíticos 11:45 replica, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque santo soy yo. No hay otro que sea santo como nuestro gran Dios divino y perfecto. Es necesario entonces vivir vida santa, vida pura, para vivir dentro del consejo de Dios para siempre. En Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección consiste en que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Debemos todo el tiempo sembrar justicia y hacer justicia. Si caminamos de esa manera, entonces somos perfectos ante Dios. El Señor dice, al que te golpee en tu mejilla, vuélvele la otra. Si te piden caminar llevando una carga por una milla, ve con el 2. Esto es lo que Dios demanda, ser santos y perfectos. Sed santos vosotros y perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Ahora bien, la norma de Dios, usted no la podrá lograr por sus propios esfuerzos. Necesita venir al que exige santidad porque Él es el proveedor de la santidad. Usted necesita reconocer que en verdad necesita de que Dios lo capacite para vivir vida pura, vida perfecta, vida santa delante del Dios vivo, ante el Dios todopoderoso.
En el Salmo 143, verso 2, dice el salmista está hablando con Dios y dice: no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Delante de Dios nadie podemos justificarnos, a menos que Él nos justifique por su gracia, a menos que de su buena voluntad ciertamente haga el cambio en nuestras vidas. A través de Eclesiastés, Salomón dice en el capítulo 7, verso 20 de Eclesiastés: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Por eso tenemos que acudir a Dios, para que Él nos capacite vivir vida limpia, vida santa, vida pura, vida transparente. En Romanos capítulo 3, verso 23, Pablo dice: por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto da a entender de que el hombre está excluido de la presencia de Dios. ¿Cómo es que el hombre puede lograr volver a ser incluido especialmente en el reino de Dios? Es reconociendo que es un pecador, confesando su pecado a Dios y apartarse de toda maldad y consagrar su vida al servicio de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Todo hombre debe de saber que no puede salvarse a sí mismo. En Proverbios capítulo 20, verso 9 dice: ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? No existe nadie que pueda justificarse ante Dios, que pueda decir: oh Dios, mira, yo soy más santo que todos. Debe de ir a Dios. Él es el que nos justifica. Jesucristo ciertamente pagó por todos nuestros pecados. Él tiene el poder para justificarnos. Él tiene el poder para limpiarnos. Él tiene el poder para restaurar nuestras vidas. Ninguna persona puede depender de ningún otro para ser salvo o para redimirse a sí mismo. En otras palabras, nadie puede salvarlo, nadie puede restaurarlo de los humanos, a menos que se vaya a un pozo, a un río, o que se esté quemando. Alguien lo puede ayudar. Pero en asuntos espirituales no existe nadie, solamente Dios puede perdonar nuestros pecados, borrar nuestras rebeliones y limpiarnos de toda abominación. Porque ninguna persona puede depender de ningún otro ser humano para redimirse a sí mismo. Lo dice claro en el Salmos 49, 7. En ese pasaje dice: claro, los que confían en sus bienes y de la mucha de su riqueza se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Si Dios no lo perdona, si Dios no lo limpia, si Dios no lo redime, no hay quien pueda redimirlo. No hay quien pueda dar el rescate por esa persona. Es interesante entonces entender de que Dios es un Dios grande, poderoso, sublime y glorioso. Cada individuo tiene la necesidad de reconocer su incapacidad para cumplir con la norma de Dios. Nos dice a través del profeta Isaías en el capítulo 64, verso 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro
y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. El hombre que no aprende a confiar en Dios, que no busca a Dios con todo el corazón, las maldades lo llevarán como hojarasca a hundirse más y más en la horrenda condenación. Debes de reconocer que no puedes salvarte a ti mismo. Tal vez tú digas, yo soy muy rico, puedo decirle a mis familiares que saquen de mi cuenta todo el dinero y que hagan cuantas misas. Puedes pagar todo el billetal que puedas. Ninguna misa por ningún valor te sacará del tormento eterno. Solo la sangre de Jesucristo puede libertarte. Solo la fe que es en Cristo Jesús mientras estás en vida puedes lograrlo. Ya muerto no hay misas, no hay rezos, ni el Papa, ni tampoco pastores, evangelistas, misioneros no te podrán salvar. No hay religión en el mundo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Consagrar nuestras vidas al Señor que nos quiere perdonar, que nos quiere limpiar, que nos quiere restaurar. A Él debemos servirle, porque nadie hay que invoque el nombre de Dios y que se despierte para apoyarse en ti. Porque todos aquellos que no quieren invocar el nombre de Dios, no quieren tampoco apoyarse en Dios. Por lo cual Dios esconde su rostro. Y cuando Dios esconde su rostro de ese individuo, entonces comienza a marchitarse y a marchitarse en el poder de sus propias maldades. Comienza a inyectarse drogas, a absorber la droga, a beber licor, a meterle más y más y más droga a lo que posee el licor. Se cruzan y viven tan espantosamente arruinados que no pueden levantarse, porque menosprecian al dador de la vida, menosprecian al que es la fuente de la vida. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno. Esto es con aquellos que se han apartado de Dios y no quieren nada con Dios. De ellos habla Dios a través de Pablo. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro advierte su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Por eso hablan tantas palabras maldicientes, palabras torpes, palabras tan obscenas. Su garganta llega a ser sepulcro abierto. Con su lengua engañan y veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y también está llena de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz y ni lo conocerán si no buscan de Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así es la condición del impío que no quiere nada con Dios. Pero cuando se arrepiente, viene un cambio dado por Dios desde adentro hacia afuera. Esa persona que tenía odio pasa a amar. Esa persona que vivía en amargura pasa a vivir en dulzura. Esa persona que vivía constantemente en guerra comienza a tener la paz de Dios. Esa persona que no tenía dirección, ahora tiene dirección y su dirección es hacia Dios y hacia la eternidad con Dios. Es tan importante
tan importante que el hombre reconozca que necesita al restaurador, que necesita al perdonador de pecados, y eso se llama ciertamente Cristo. Y Cristo no es una religión, Él es la persona gloriosa, Él es Dios sobre todas las cosas. Con el poder de su palabra sustenta todas las cosas. Es que acuda a Cristo Jesús, ámelo y sírvalo con toda la sinceridad. Quiero orar por usted. Quiero pedirle a Dios que Dios venga a su corazón y Dios transformará su vida. A partir de ahora, cambios grandes vienen. Divino Padre, gracias por Jesús, tu Hijo amado. Perdona todo pecado. Perdona toda maldad, Señor. Limpia tu pueblo. Esas vidas, Señor, que están a punto de quererse suicidar, libéralos. Transforma sus corazones. Trae vida, consuelo, trae cambios. Oh Dios Santo, da la vida abundante que ofreces. Que a partir de ahora sean libres de drogas, del alcoholismo y de cuanta abominación, de todo pecado. Oh Dios Santo, gracias por ello. Muy bien, preciosos televidentes. No hay más esperanza sino solamente en Cristo Jesús. Le invitamos a participar de los servicios que tenemos en la iglesia Roca de Luz Eterna. Será de grande bendición a su propia vida. Tenemos palabra tan poderosa como la que acaba de escuchar, que lo va a bendecir poderosamente. Véngase a recibir de Dios y Dios lo bendecirá poderosamente. Le invitamos para los días miércoles, viernes a las 7:30 y domingo a las 10. Tenemos devocional, tenemos la palabra de Dios, clase para jóvenes, para niños. En el servicio de la tarde tenemos una hora de oración a las 4 para las 5. Y a las 5 comenzamos el servicio general, donde recibimos el impacto también de la preciosa y gloriosa verdad. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde para siempre. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.